Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yajamudiraje. Shavai Pumsham Paro Dharmo Jato Bhakti Yadokshaye Ahaitu Kiya Pratihata Jajatma Suprashidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prajojita Jnanayatyashu Veragyam Jnanam Chajat Ahaitukam. Srimad Bhagavatam ki jai. Mahabhagavat Purana ki jai. Entonces, la sesión pasada nos quedamos hasta el texto, pero el 15 no lo mencioné, ¿sí? O sea, el 14 sí, o sea, nos quedamos hasta el 14. Ok, entonces seguimos con el canto 1, capítulo 2, mantra 15. Repito, es el mantra 15 del capítulo 2 del canto 1 del Srimad Bhagavatam. Y empezamos con el sánscrito que dice: Yat anudya shinayukta karmagranti nivandanam chindanti kovidastasya konakuryat kataratim. Traducción: con recordar a la personalidad de Dios, los nombres inteligentes, espada en mano, cortan por completo. Con recordar a la personalidad de Dios, los hombres inteligentes, espada en mano, cortan por completo los nudos del amarre del trabajo reactivo, del karma. Por lo tanto, ¿quién no le prestará atención al mensaje de él? Significado: el contacto con la chispa espiritual, con los elementos materiales crea un nudo que debe ser cortado si uno desea liberarse de las acciones y reacciones del trabajo fruitivo, o sea, del karma. Liberación significa estar libre del ciclo del trabajo reactivo. Esa liberación ocurre de forma automática para aquel que recuerda constantemente los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios. Eso se debe a que todas las actividades del Señor Supremo, o sus lilas, son trascendentales a las modalidades de la energía material. Son actividades espirituales supremamente atractivas y, en consecuencia, asociarse constantemente con las actividades espirituales del Señor Supremo espiritualiza gradualmente al alma condicionada y, finalmente, cercena el nudo del cautiverio material. La liberación del cautiverio material es, entonces, un subproducto del servicio devocional. O sea, la liberación del cautiverio material es un subproducto del servicio devocional. La obtención del conocimiento espiritual no es suficiente para asegurar la liberación. Entonces, repito, solamente por obtener conocimiento espiritual no es suficiente para asegurar la liberación. Dicho conocimiento debe estar recubierto de servicio devocional, de manera que al final predomine solo el servicio devocional. Con eso, la liberación se vuelve posible. Hasta el trabajo reactivo de los trabajadores fruitivos puede llevarlo uno a la liberación cuando está recubierto de servicio devocional. El karma recubierto de servicio devocional se llama karma yoga. De igual manera, el conocimiento empírico recubierto de servicio devocional se denomina jnana yoga. Pero Bhakti Yoga puro es independiente de dichos karma y jnana.
debido a que Él solo, además de poder conferirle a uno la liberación de la vida condicional, también te puede otorgar el amoroso servicio trascendental del Señor. Por consiguiente, cualquier hombre sensato que esté por encima del promedio general de la gente de escaso acopio de conocimiento, debe recordar constantemente a la personalidad de Dios mediante el proceso de oír hablar de Él, glorificarlo, recordarlo y adorarlo siempre sin cesar. Ese es el camino perfecto del servicio devocional. Los Goswamis de Vrindavan, que fueron autorizados por Chaitanya Mahaprabhu para predicar el culto Bhakti, siguieron rígidamente esta regla e hicieron inmensas obras literarias de ciencia trascendental para nuestro beneficio. Ellos trazaron senderos para todas las clases de hombres en términos de las diferentes castas y órdenes de vida, y de conformidad con las enseñanzas del Bhagavatam y otras escrituras autoritativas similares. Mantra 16. Susrusho Shirada Danasya Vasudeva Kataruchi Shyan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevanat. Traducción. Oh sabios nacidos por segunda vez, gran servicio se realiza al servir a aquellos devotos que están completamente libres de todo vicio. En virtud de ello, uno se aficiona a oír los mensajes de Vasudeva. Significado. La vida condicionada de un ser viviente la causa su rebelión en contra del Señor. Existen los hombres llamados devas, o seres vivientes santos o superiores, y existen llamados asuras, o demonios, que están en contra de la autoridad del Señor Supremo. En el Bhagavad Gita, en el 16º capítulo, se da una descripción vívida de los asuras, en la que se dice que los asuras son puestos en estados de ignorancia cada vez más bajos vida tras vida, y así se sumen en las formas de vida inferiores y no tienen información alguna de la verdad absoluta. Estos asuras son gradualmente corregidos y restablecidos en el estado de conciencia de Dios por la misericordia de los liberados servidores del Señor. En diferentes países, conforme a la voluntad suprema, estos devotos de Dios son asociados muy íntimos del Señor, y cuando vienen a salvar a la sociedad humana de los peligros del ateísmo, son conocidos como poderosas encarnaciones del Señor, como hijos del Señor, como sirvientes del Señor o como asociados del Señor. Pero ninguno de ellos proclama falsamente que es el mismo Dios. Esta es una blasfemia que profieren los asuras, y los demoníacos seguidores de los asuras toman también a unos farsantes por Dios o por una encarnación de Él. Bhagavan Sri. En las escrituras reveladas hay información definida sobre la encarnación de Dios. Nadie debe ser aceptado como Dios o una encarnación de Dios, a menos que lo confirmen las escrituras. Los devotos que verdaderamente quieren ir de vuelta a Dios deben respetar a los sirvientes de Dios de la misma manera en que se respeta a Dios. Dichos sirvientes de Dios reciben el nombre de Mahatmas o Tirtas, y ellos predican conforme al tiempo y lugar en particular. Los sirvientes de Dios exhortan a la gente a volverse devotos del Señor. Ellos nunca toleran que se les llame Dios. Chaitanya era Dios mismo, según la indicación de las escrituras reveladas, pero él desempeñó el papel de un devoto. La gente que sabía que él era Dios se dirigía a él llamándolo Dios, pero él solía taparse los oídos con las manos y cantar el nombre de Vishnu. Él protestaba enérgicamente en contra de ser llamado Dios, aunque indudablemente era Dios mismo. El Señor se comporta así para ponernos en guardia en contra de hombres inescrupulosos que disfrutan que se les llame Dios. Los sirvientes de Dios vienen a propagar el cultivo de conciencia de Dios, y la gente inteligente debe cooperar con ellos en todo aspecto. Por prestarle servicio al sirviente de Dios, uno puede complacer a Dios más que por prestarle servicio a Dios directamente. El Señor se siente más complacido cuando ve que sus sirvientes son debidamente respetados, porque esos sirvientes arriesgan todo por el servicio del Señor, y por ello son muy queridos por Él. El Señor declara en el Gita que nadie es más querido por Él que aquel que se arriesga todo para predicar su gloria. Por prestarle servicio a los sirvientes del Señor, uno adquiere gradualmente la calidad de esos sirvientes,
y de esa forma uno se vuelve apto para oír las glorias de Dios. El anhelo de oír hablar de Dios es el primer requisito con el que se debe cumplir un devoto merecedor de entrar en el reino de Dios. Mantra 17. Srinivatam Swakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantaha Stohya Abhadrani Vidunoti Suhrit Satam. Krishna, la personalidad de Dios, quien es el Paramatma, quien se encuentra en el corazón de todo mundo y es el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto, en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír su mensaje, el cual es virtuoso en sí mismo cuando se oye y se canta como es debido. Los mensajes de la personalidad de Krishna no son diferentes de él, por consiguiente, siempre que se emprende el proceso de oír y glorificar a Dios, ha de entenderse que el Señor Krishna se encuentra ahí presente en la forma de sonido trascendental, el cual es tan poderoso como el Señor en persona. Chaitanya Mahaprabhu en su Sikshastaka afirma claramente que el santo nombre del Señor tiene todas las potencias del Señor, y que Él ha dotado de la misma potencia sus innumerables nombres. No existe una disposición rígida de cuánto deba cantarse, y cualquiera puede cantar el santo nombre con atención y reverencia, según le convenga. El Señor es tan bondadoso con nosotros que puede estar presente personalmente ante nosotros en la forma de sonido trascendental. Pero desafortunadamente no sentimos ningún gusto en oír y glorificar el nombre de las actividades del Señor. Hemos discutido acerca del desarrollo de un gusto por oír y cantar el santo sonido. Esto se hace por mediación del servicio que se le presta al devoto puro del Señor. El Señor le responde recíprocamente a sus devotos. Cuando el Señor ve que un devoto es completamente sincero en lo referente a ser admitido en el servicio trascendental y se ha vuelto ansioso de oír hablar de él, el Señor actúa desde dentro del devoto de una manera tal que el devoto pueda ir fácilmente de vuelta a él. El Señor está más ansioso de llevarnos de vuelta a su reino que lo que nosotros podemos desearlo. La mayoría de nosotros no desean en absoluto ir de vuelta a Dios. Solo unos cuantos hombres quieren ir de vuelta a Dios, pero cualquiera que desee ir de vuelta a Dios, Sri Krishna lo ayuda en todos los aspectos. Uno no puede entrar en el reino de Dios a menos que esté perfectamente limpio de todo pecado. Los pecados materiales son un producto de nuestros deseos de enseñorearnos de la naturaleza material. Es muy difícil liberarse de esos deseos. Las mujeres y la riqueza son problemas muy difíciles para el devoto que está progresando en el sendero que va de vuelta a Dios. Muchos decididos seguidores de la línea devocional fueron víctimas de esas tentaciones, retirándose así del sendero de la liberación. Pero cuando uno recibe ayuda del propio Señor, todo el proceso se vuelve de lo más fácil por la gracia divina del Señor. Agitarse al poner en contacto con mujeres o riqueza no es algo asombroso, pues todo ser viviente está asociado con esas cosas desde tiempos remotos, prácticamente inmemoriales, y lleva tiempo recobrarse de esa naturaleza ajena. Pero si uno está dedicado a oír las glorias del Señor, gradualmente se da cuenta de su verdadera posición. Por la gracia de Dios, un devoto de esa índole recibe suficiente fuerza para defenderse del estado de perturbaciones, y de una manera gradual todos los elementos perturbadores son eliminados de su mente. Mantra 18. Nashta prayeshvabhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhakti bhavati nashtiki. Traducción. Por asistir gradualmente a las clases de Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturbe el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio de la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Significado. He aquí el remedio para eliminar todas las cosas no auspiciosas que se hallan en el corazón y que se consideran obstáculos en el sendero de la autorrealización. El remedio consiste en la asociación de los Bhagavatas. Hay dos tipos de Bhagavatas, al saber, el libro Bhagavata y el devoto Bhagavata.
Ambos Bhagavatas son remedios eficaces, y ambos o cualesquiera de ellos puede ser lo suficientemente bueno para eliminar obstáculos. Un devoto Bhagavata es igual que el libro Bhagavat, pues el devoto Bhagavata conduce su vida en términos del libro Bhagavata, y el libro Bhagavata está lleno de información acerca de la personalidad de Dios, y sus devotos puros, quienes también son Bhagavatas. El libro y la persona Bhagavat son idénticos. El devoto Bhagavata es un representante directo de Bhagavan, la personalidad de Dios, así que, por complacer al devoto Bhagavata, uno puede recibir el beneficio del libro Bhagavata. La razón humana no entiende cómo por servir al devoto Bhagavata o al libro Bhagavata uno es promovido gradualmente en el sendero de la devoción, pero en verdad esos son hechos que Naradadeva ha explicado. En su vida anterior, Naradadeva resultaba ser hijo de una sirvienta. La sirvienta se dedicaba al servicio doméstico de los sabios, y en consecuencia, también él tuvo contacto con ellos. Simplemente por asociarse con los sabios y comer los remanentes de la comida dejada por ellos, el hijo de la sirvienta obtuvo la oportunidad de volverse el gran devoto y la gran personalidad de Naradadeva. Esos son los efectos milagrosos de la asociación con Bhagavatas, y para entender esos efectos de una manera práctica, debe notarse que mediante esa sincera asociación con los Bhagavatas, es seguro que uno recibirá muy fácilmente el conocimiento trascendental, con el resultado de volverse fijo en el servicio devocional del Señor. Cuanto más progreso se haga en el servicio devocional bajo la guía de los Bhagavatas, más uno se vuelve fijo en el amoroso servicio trascendental del Señor. Los mensajes del libro Bhagavata, por consiguiente, tienen que ser recibidos de labios del devoto Bhagavata, y la combinación de estos dos Bhagavatas ayudará al devoto neófito a progresar cada vez más. Mantra 19. Dice: Tadar rayas tamo baba, kama lobadayas chayi, cheta eter anavidam, shtitam shatue prashidati. Traducción: tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria y el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. Significado: en su posición constitucional normal, un ser viviente se halla plenamente satisfecho en la dicha espiritual. Ese estado de existencia se denomina Brahma Bhuta o Atmananda, o el estado de autosatisfacción. Esta autosatisfacción no es como la satisfacción del tonto inactivo. El tonto inactivo se encuentra en el estado de crasa ignorancia, mientras que el Atmanandi autosatisfecho es trascendental al estado material de la existencia. Esta etapa de perfección se logra tan pronto como uno está fijo en el servicio devocional irrevocable. Este servicio devocional no es inactividad, sino la actividad pura del alma. Esta se adultera al ponerse en contacto con la materia, y por ello las actividades enfermas se expresan en la forma de lujuria, deseo, anhelo, inactividad, necedad y sueño. El efecto del servicio devocional se vuelve manifiesto mediante la total eliminación de esos efectos de la pasión e ignorancia. El devoto queda fijo en el de inmediato en la modalidad de la bondad y progresa adicionalmente para ascender a la posición de Vasudeva, o estado de Sattva sin mezcla, o Shuddha Sattva. Solo en ese estado, Shuddha Sattva, puede uno siempre ver a Krishna cara a cara, a fuerza del afecto puro por el Señor. Un devoto siempre se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad pura, por consiguiente no le hace daño a nadie, pero el no devoto, por educado que sea, siempre es pernicioso. Un devoto no es ni tonto ni apasionado. Todos los perniciosos, tontos y apasionados no pueden ser devotos del Señor, por mucho que anuncien como devotos mediante el atuendo externo. Un devoto siempre posee todas las buenas cualidades del Señor. Cuantitativamente, puede que dichas cualidades sean diferentes, pero cualitativamente, tanto el Señor como su devoto son exactamente iguales.
¿Cuánto llevamos? 20. Bueno, voy a recitar el último mantra, el mantra 20, y dejamos el 21 para la siguiente. Mantra 20. Dice: Evam prashana manasho, Bhagavat Bhakti Yogata, Bhagavat Tattva Vigyanam, Mukta Sanga Sha Yayate. Traducción: establecido así en el plano de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor, obtiene verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de liberación de toda asociación material. Se dice en el Gita que entre muchos miles de hombres ordinarios, un hombre afortunado se esfuerza por lograr la perfección. La mayoría de las veces los hombres son dirigidos por las modalidades de pasión e ignorancia, y por ello siempre están dedicados a la lujuria y al deseo y anhelos de la ignorancia y del sueño. De entre muchos de esos hombres, cual animales, existe un hombre que conoce la responsabilidad de la vida humana, y se trata por lo tanto de hacer que la vida sea perfecta mediante la prosecución de deberes prescritos. Y de entre muchos miles de esas personas que han logrado así el éxito en la vida humana, puede que una conozca científicamente la personalidad de Dios, Krishna. En el mismo Gita también se dice que el conocimiento científico acerca de Krishna se entiende únicamente mediante el proceso del servicio devocional. Aquí se confirma exactamente lo mismo con las palabras anteriores. Ningún hombre ordinario, y ni siquiera uno que haya logrado el éxito en la vida, puede conocer científico perfectamente la personalidad de Dios. La perfección de la vida humana se logra cuando uno puede entender que no es un producto de la materia, sino que es de hecho espíritu. Y tan pronto como uno entiende que no tiene nada que ver con la materia, de inmediato cesan sus anhelos materiales y se anima como ser espiritual. Este logro del éxito se vuelve posible cuando uno se encuentra por encima de las modalidades de la pasión y la ignorancia, o en otras palabras, cuando uno verdaderamente es un brahmana por aptitud. Un brahmana es el símbolo de sattva guna, o la modalidad de la bondad, y los demás, que no están en el plano de la modalidad de la bondad, son o bien satrias o vaishyas o sudras, o menos que shudras. Por sus buenas cualidades, la etapa brahmínica es la etapa más elevada de vida humana, de manera que uno no puede ser devoto, a menos que posea como mínimo las cualidades de un brahmana. El devoto es de por sí un brahmana por acción, pero ahí no termina todo. Como se dijo anteriormente, esa clase de brahmana tiene que volverse un Vaishnava, de hecho, para estar verdaderamente en la etapa trascendental. Un Vaishnava puro es un alma liberada y es trascendental incluso a la posición de un brahmana. En la etapa material, hasta un brahmana es también un alma condicionada, pues aunque en la etapa brahmínica el concepto de brahman o trascendencia se logra comprender, la falta de conocimiento científico acerca del Señor Supremo, uno tiene que superar la etapa brahmínica y alcanzar la etapa de Vasudeva para comprender a la personalidad de Dios Krishna. La ciencia de la personalidad de Dios es el tema de estudio para los estudiantes posgraduados que están en la línea espiritual. Hombres tontos u hombres con un escaso acopio de conocimiento no entienden al Señor Supremo e interpretan a Krishna conforme sus caprichos respectivos. Lo cierto es, sin embargo, que uno no puede entender la ciencia de la personalidad de Dios a menos que esté libre de la contaminación de las modalidades materiales. Incluso en la etapa de Brahmana, cuando un Brahmana apto se vuelve de hecho un Vaishnava, en el estado animado de la liberación, puede conocer que es, en verdad, la suprema personalidad de Dios. Entonces terminamos con ese mantra 20 y seguimos. Entonces nos echamos en esta sesión del, ¿qué fue? ¿18? 15 al 20. Del 15 al 20. Del 15 al 20 y la siguiente nos vamos del 21 en adelante. ¿Va? Srimad Bhagavatam Ki Jai.